Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar Brotes Verdes como cada martes aquí en la pantalla de C5N. Vamos a hacer un arranque diferente. Hoy solemos arrancar con una actualización de la semana en términos de información y algo de análisis. Pero hoy vamos a arrancar con una entrevista porque tenemos dos invitados que quiero recibir por separado, darles la jerarquía que se merecen y les digo a los que están habituados a escuchar y ver el arranque de este programa que aguarden que en 10 minutos vamos a hacer eso y que aguarden porque viene cargada de información esta semana. Bienvenido, Oscar Parrilli, gracias por venir. No, gracias por la invitación. Usted, senador, fue uno de los que firmó el proyecto de ley para que la deuda con el fondo la paguen los que los que evadieron. Efectivamente, este es un proyecto de ley que hemos presentado varios senadores del Frente de Todos, que básicamente lo que plantea es la creación de un fondo para el fondo. Es un fondo especial donde básicamente el planteo nuestro es sobre la base de aquella idea de Néstor Kirchner cuando se sacó de encima el Fondo Monetario Internacional y le pagó. Y desde el 2005 en adelante tuvimos autonomía y soberanía económica, pudimos decidir los argentinos qué políticas económicas implementábamos. Incluso Macri no tuvo, en el 2015, cuando asumió digamos, la presión del fondo, ni ningún organismo internacional que le dijera qué hacer. Y además inspirado también en las palabras que dijo Cristina Kirchner el 10 de diciembre, cuando hizo mención precisamente a que se decía que en la Argentina faltaban dólares. En realidad no es que la Argentina no genera dólares, la Argentina genera muchos dólares, el problema es que están afuera. Y lo que nosotros sabemos, y hay informes internacionales incluso, de la gran cantidad de argentinos que tienen dólares en el exterior y que no han pagado impuestos. Ahora, es decir, que han evadido. Esto es para ellos, para ese sector, para los que no declararon y no pagaron impuestos. No es un impuesto, perdón, no es un impuesto, es una penalidad en realidad esta. ¿Pero no se parece un blanqueo también? No es un blanqueo. Porque les da la posibilidad de, pagando, incorporarse. Es un mecanismo para hacer una recuperación rápida, pero el objetivo aquí no es el blanqueo. Acá el objetivo es reunir el dinero para pagarle al fondo y definitivamente no tener más dependencia desde el punto de vista de las políticas a llevar adelante del Fondo Monetario Internacional. ¿No hay herramientas ya en manos de la FIP como para combatir ese tipo de evasión? Las ampliamos, las mejoramos y fundamentalmente lo que hacemos es creamos una cuenta especial en dólares donde además a través de todas estas medidas y básicamente si se logra descubrir, y yo creo que gran parte va a ser así, hablan de 340.000 millones de dólares que están en el exterior. Hay que ver cuánto de eso está declarado y cuánto no declarado, que se ha fugado. Bueno, lo que yo quiero que quede claro es que no le estamos cobrando a los ricos. No es una, digamos, una contribución, una penalidad para los ricos. Es para los que evadieron, los que se llevaron la plata afuera y no pagaron impuestos. Se la llevaron producto de la corrupción, producto de la evasión impositiva, del narcotráfico, de cualquier figura delictiva. Además, lo que nosotros planteamos con este proyecto, y tomando modelo de Estados Unidos, usted lo conoce, creo, el modelo, ellos tienen el modelo del denunciante, hay una oficina especial de la Comisión de Valores de Estados Unidos, donde está la oficina del denunciante, donde allí se puede denunciar ilícitos que se cometen en la actividad financiera. Esto viene de un acta del 2019, el acta de corporación de protección corporativa, que se firmó incluso en época de Trump, y se creó esta oficina y hasta la fecha, en el año 2020 y 2021, ha habido más de 200 denuncias. Y que eso ha significado que el Estado de Estados Unidos haya pagado casi 1.000 millones de dólares en compensaciones o retribuciones a aquellos que hicieron las denuncias y que determinó, obviamente, que el Estado americano encontró a los evasores y le pudo cobrar los impuestos. Su colega, el senador Martín Lustó, opositor, los chicaneó diciendo que buscaban arrepentidos o infieles como Daniel Muñoz, el exsecretario de los Kirchner. La verdad que me llama la atención porque que Patricia Bullrich haga chicanas es normal en ella. Pero yo pensé que Lustó tenía un poquito de mayor altura para la discusión. Si vamos a la chicana, yo puedo decir que en realidad podría llamarse la ley Gianfranco Macri, el hermano del presidente, que en el blanqueo que sí hizo Macri en el 2016, donde se blanquearon 120.000 millones de dólares que estaban en el exterior y que se habían fugado sin pagar impuestos, el hermano del presidente blanqueó 37 millones de dólares.
sería bueno, y además está en juicio, sería bueno que nos diga, Gianfranco o Macri, de dónde salió ese dinero, si el narcotráfico, el terrorismo, el tráfico de armas o de la corrupción. Hoy hablando con especialistas, con gente que ha investigado y perseguido estas clases de delitos de guante blanco, me decían, la ley de impuesto a las ganancias ya tiene, por ejemplo, una alícuota que representa una penalidad para quien omita declarar un ingreso, que es del 45%. Sí. O sea, basta con empoderar a la FIP y hacer que trabaje es lo bien. que estamos haciendo con el proyecto. Nosotros le damos muchas más facultades y atribuciones a la FIP, a la Unidad de Información Financiera y al Ministerio de Economía para llevar adelante precisamente todas esas tareas. Además, está bien, pero ahora con las herramientas que tiene, usted dice que no está moviendo lo suficiente, que no está investigando lo suficiente. No alcanza con las herramientas. ¿Pero no alcanza las herramientas o no alcanza cómo trabaja la FIP con esas herramientas? No alcanzan las herramientas que hay. Y le voy a mencionar, nosotros este proyecto va acompañado de otro, que es ampliar la información de aquellos que llaman los secretos financieros, bursátil e impositivo. Nosotros estamos ampliando la posibilidad de que para precisamente el Ministerio de Economía, la UIF, la FIP, la Comisión de Seguimiento, la Jefatura de Gabinete, tengan acceso a la información que tiene la Comisión Nacional de Valores, la FIP, y el Banco Central sobre el movimiento de fondos, porque la plata que se fugó no se la llevaron en un avión en efectivo, se la llevaron con transferencias. Los bancos, el informe del Banco Central, usted lo ha visto, habla de 86.000 millones de dólares, solamente fugaron en 4 años. Eso no se lo llevaron digamos, en unos paquetes, se lo llevaron precisamente a través de transferencias. Quiere decir que ahí está la información. La información está en los bancos, está en el sistema financiero. Lo que hay que hacer es buscarla. Lo que hay que hacer es comprobar eso con la actividad de cada una de las empresas, con las denuncias que tienen en la FIP y a partir de allí determinar quiénes tienen los bienes declarados y quiénes no. Parrilli, usted es una de las personas más cercanas a Cristina Fernández de Kirchner. La acompaña de hace, ¿cuánto? ¿40 años? ¿30? Desde el año, nos conocemos en el año 87. Bueno, el proyecto insiste en la idea de que lo vi en los considerandos, ¿no? Uno de los dos proyectos estos que presentó usted ayer, insiste en la idea de que la negociación con el Fondo Monetario arrojó un resultado negativo. Eso lo hemos dicho, por eso yo voté en contra. Sí, por eso. Lo sostengo. Pero usted insiste ahora en esa idea. Eso, yo lo dije, ya lo sostengo y lo ratifico totalmente. Lo que nosotros estamos haciendo ahora, estamos ya en el fondo, ya está este acuerdo. Vamos a tener 4 años donde va a haber una refinanciación, pero dentro de 4 años vamos a tener que empezar a pagar, van a tener que empezar a salir $2 de la actividad económica de los argentinos. Con estos proyectos de ley, lo que nosotros pretendemos hacer es que estos 4 años los utilicemos para recaudar los fondos y ir pagándole. Fíjese que creamos una cuenta especial al nombre del Ministerio de Economía en dólares y el único destino que se le puede dar a ese dinero es pagarle al fondo. No hay otro destino posible. Da la sensación a veces cuando uno ve las internas del gobierno y cómo encarnizadamente se critican entre ustedes. No. Pero si bueno, usted lo puso por escrito 3 veces en los últimos 10 días, Oscar. ¿Qué cosa? Que el acuerdo con el fondo es una mala negociación para la Argentina, que el ministro de Economía miente. No, lo dijimos y ya está. Y ahora estamos buscando soluciones. Por suerte, el presidente, a través de su vocera, ha salido a apoyar el proyecto. ¿Este proyecto es verdad que lo tiene Martín Guzmán desde diciembre en el escritorio? No, pregúnteselo a Martín Guzmán, hable con él. Cuando Cristina, no soy su vocero, cuando Cristina lo menciona el 10 de diciembre, cuando vino Lula acá a la Argentina, en la Plaza de Mayo, en su discurso, ella dice, podemos hacer que todo dólar que usted encuentre, presidente, en el exterior, se use para pagarle al fondo. Así es. Dólar no declarado. Eso está inspirado. ¿Es ese proyecto? Sí. Mi información es que en ese momento ya le habían entregado al ministro de Economía el proyecto. Pregúntele al ministro de Economía. Pero le pregunto a usted que lo elaboró, si en diciembre ya estaba elaborado. Tanto que trabajé, pregúntele al ministro de Economía. Yo no voy a hablar por el ministro de Economía. ¿Es posible que se haya cajoneado este proyecto en estos 3 meses? No, háblelo con él, pregúntele a él. Yo vine a explicar el proyecto, no a hablar de lo que piensa o lo que hace Martín Guzmán. ¿Dónde se imagina usted el año que viene, Parrilli? Yo en el Senado, voy a estar en el Senado. En la elección me refiero. En la elección trabajando por los ideales, las convicciones y los principios que siempre lo hice. Y trabajando, obviamente, por la unidad del Frente de Todos y por los candidatos que definan el Frente de Todos. ¿Va a haber Frente de Todos? No tenga duda.
Los que no quieren que haya frente de todos son los que les dolió que haya frente de todos. Usted recuerda unas frases que se decían, hay que hacer el frente hasta que duela. Unidad hasta que duela. Bueno, a quien más le dolió la unidad nuestra fue a ellos, porque ellos perdieron. Así que tranquilo, nosotros vamos a seguir unidos. Tendremos diferencias de opiniones, pero sabemos que tenemos que seguir trabajando juntos. ¿No le duele cuando, por ejemplo, dicen que dijo el presidente que lo hubieran elegido a Parrilli si hubieran querido que el presidente haga lo que quiere Cristina? No, primero no sé, lo dice un periodista, respeto al periodista obviamente, pero la verdad que le doy poca importancia a eso. Mire, si yo me llevara por todo lo que escriben ustedes, que está bien, tienen derecho a hacerlo, bueno, lo único que habría que hacer el ejercicio, sobre todo aquellos grandes escritores y analistas y que predicen, lea lo que escribieron hace un mes atrás, o hace 2 meses, un año atrás, y se va a reír de las cosas que escribieron. Porque la verdad que si hubiera un índice de credibilidad en base a lo que escribieron, me parece que muchos periodistas perderían por goleada, ¿no? Porque escriben cosas que después no se dan en la realidad. Está bien, porque tienen que vivir, tienen que trabajar y, bueno, en definitiva, el diario sale todos los días y todos los días tiene que haber noticias y tiene que haber opiniones. ¿Usted cree de verdad que este proyecto se puede convertir en ley, en la debilidad parlamentaria que tiene el espero que sí, obviamente. Yo creo que en el Senado lo vamos a sacar, obviamente en diputados va a ser difícil, más difícil, pero no digo de que no pueda salir. También lo que digo que no va a ser fácil. No es que este es un proyecto que vengan todos aplaudiendo atrás para sacarlo. Afectamos muchos intereses. Obviamente, usted hoy el sabe, presidente no lo mencionó en una reunión con empresarios, con sindicalistas. Bueno, habrá tenido sus motivos. Usted sabe que en el mundo hay precisamente una preocupación por las guardias fiscales. Lo sé perfectamente. Sí, sí. Hay estudios que hablan que Argentina es el tercer país que tiene residentes con dinero en el exterior. Ahora vamos a eso en el editorial. Después de Rusia, Inglaterra, después viene Argentina. Sí. Además dicen que el 80% de los argentinos, las guaridas fiscales están en las Islas Vírgenes. De manera que no hay que andar tocando timbre en muchos lados. No son muchos los lugares donde hay que ir a buscar para encontrar esa plata. Hay que hacerlo. Con esta ley le damos las herramientas a la FIP, a la UIF, al Ministerio de Economía, y además todo el Estado tiene que estar atrás de esto. También le damos funciones aquí, ampliamos las funciones de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda, que hoy están muy restringidas, muy poco lo que puede hacer. Si todos los argentinos nos ponemos, mire, no serán más de 5.000, 10.000 personas las que están alcanzados por esta ley, pero son los, digamos, los responsables básicamente de que hoy la Argentina tenga la deuda que tenga, además de las políticas, ¿no? Parrilli, gracias por venir a protestar. No, por favor, gracias a ustedes. Avisos y arrancamos con el comentario editorial y luego Gabriel Martino, el ex CEO del HSBC, uno de los bancos justamente más apuntados en el mundo por ayudar a sus clientes a fugar dinero de los países sin declarar. Aunque les diga diablos a los empresarios formadores de precios, el presidente hoy desplegó, la verdad, con un tono muy monocorde, la conducción del Consejo Económico y Social ante empresarios y sindicalistas. El último intento del gobierno por enfrentar el que es el principal problema de la Argentina, que es la inflación hoy en términos económicos. Una inflación que ya reconocen papers internos del Ministerio de Economía, corre arriba del 60% anual y pulveriza los ingresos de los asalariados y de todo quien cuenta con un ingreso fijo para vivir. Más allá de que ese tono zen no se condiga con la gravedad de la situación económica, hay que ir con pie de plomo, porque de verdad, hoy las declaraciones que hizo el presidente, hoy dijo, esta inflación es nuestra, salvo 10 puntos de lo importado, el resto es nuestro, les dijo a los empresarios y a los sindicalistas. Después propuso hacer terapia de grupo. No sé si en alusión a el propio oficialismo o a la sociedad en general. Yo no quiero agitar las aguas porque lo vieron especialmente débil hoy al presidente en su alocución. Llegó 2 horas tarde, a donde se habían dado cita ministros, gobernadores, no solo empresarios y sindicalistas, sino también muchos funcionarios de su gobierno. La plana mayor de su gobierno estaba allí. Pero parece escapársele un dato a la cúpula del oficialismo. El dato es que la élite
económica argentina, esas 5 o 10.000 personas de las que hablaba Oscar Parrilli, ya lo pasaron a valores al frente de todos y van por todo en términos de la puja distributiva. Esto se ve en varios aspectos, pero aunque los salarios ya están por el piso, en esa puja distributiva hay muchas demostraciones de que la élite va por más. La semana pasada comentamos casi como un golpe de mercado el amparo que interpusieron organizaciones ruralistas patronales para eliminar las retenciones a la exportación, no los 2 puntitos que le subieron las retenciones a los subproductos de soja, todas las retenciones, o sea, un 10% de la recaudación nacional rebanada de un día para el otro. Empujar al gobierno nacional implica ese riesgo todavía, porque algún juez puede fallar a favor en cualquier momento, implicaría empujar al gobierno a un ajuste 15 veces mayor que el que exige el Fondo Monetario Internacional. No solo ahí se ve esa voluntad de ir por todo, sino también en la actitud de determinado sector del empresariado frente a hechos sociales y políticos que no tienen que ver con lo económico, como por ejemplo el 42º aniversario del golpe de Estado que inauguró la dictadura más sangrienta de nuestra historia. Ustedes saben, porque se los mencioné hace un tiempo, Gilbert Engleviene, uno de los fundadores de Globant, uno de los famosos unicornios argentinos, que vale más de $1.000 millones, que exporta servicios de software y de back office a todo el mundo, se presenta en seminarios de IT y de economía del conocimiento como uruguayo, ya directamente. A pesar de que nació en Mar del Plata, sale su cara con una banderita de Uruguay, que es su patria de adopción por razones impositivas. Bueno, la semana pasada, Martín Migoya, que fue muy celebrado en su momento, Gilberto Engleviene, que fue muy celebrado en su momento por el gobierno de Macri, pero también por Alberto Fernández cuando apenas asumía, que visitó una de las plantas de Globant, tuiteó esto. Fíjate lo que escribe uno de los empresarios más ricos de la Argentina, de los que se fueron a Uruguay. En este Día de la Memoria está bueno recordar que en 1972 el peronismo puso un títere para llegar al poder, se dividió en 2 facciones, el país se hundió en la violencia y una vice inepta no pudo hacer nada. Así llegamos al lamentable golpe. Nunca más hagamos algo diferente. El empresario borró este tuit al cabo de unos minutos, llegaron a hacerle captura, pero además está ahí todavía en la web archivada, en la memoria caché, cosas que él maneja a la perfección. Se dio cuenta por el repudio que recibió que había escrito una barbaridad, ¿no? Vice inepta, este paralelismo que hace es francamente de mal gusto, además de banalizar, repito, las violaciones de los derechos humanos acaecidas durante la última dictadura militar. Pero este es el mood, diría un norteamericano. Es la actitud con la cual miran al gobierno una parte de los empresarios. Esos empresarios, además, y esa élite económica, porque no son muchos, la mayoría abrumadora de los empresarios es gente que trabaja y padece los problemas de la Argentina acá en la Argentina. Pero esa pequeña élite de mudados a Uruguay, esa pequeña élite de renacionalizados en otras latitudes también para no pagar impuestos, se siente empoderada justamente, autonomizada completamente de las decisiones de un gobierno que no considera suyo. El hombre más rico de la Argentina, Marcos Galperín, hizo campaña por Macri, fue fiscal de Macri, y cuando Macri perdió las elecciones, lo saludó al nuevo presidente y se mandó a mudar del país. Es una actitud que en algunos lugares, como en Francia, repudian los compatriotas de quienes hacen este tipo de cosas. Por ejemplo, a Gerard Depardieu, cuando se fue a Rusia para no pagar impuestos o para pagar menos, bueno, le cayó la popularidad. No es el caso de la Argentina. En la Argentina, sacar dinero del país, o sea, ocultárselo a los compatriotas, parece un deporte nacional. Fíjate este gráfico, porque se pueden hacer comparaciones a nivel mundial con la plata que hay fuera en Rusia, en Gran Bretaña y demás, pero acá tenés la riqueza offshore, según la Red de Justicia Tributaria, en Latinoamérica. En Latinoamérica está Brasil arriba de la Argentina. Estas son estimaciones, obviamente,
porque claro, parte de esto está sin declarar. Luego viene México, son dos economías más grandes que la Argentina. Luego viene Venezuela, que es un país donde, fíjense ustedes, dónde llegó el enfrentamiento, ¿no?, de la élite con los sucesivos gobiernos que rivalizaron con ella. Luego la Argentina, con 400.000 millones de dólares. Colombia, Perú y Chile. Se puede ver también en proporción del PBI, que despeja esa diferencia del tamaño de las economías que decíamos con Brasil y con México se da. Fíjate vos, el ranking de riqueza offshore sobre PBI en Latinoamérica. Las primeras dos son Trinidad y Tobago, una isla, y Panamá, un istmo, un pedacito de país. Bueno, un país, ¿no? Pero un país con mucha actividad offshore. Por ejemplo, la revelada por los Panama Papers, ¿no es cierto? Bueno, después viene la Argentina, con más de un PBI puesto en el exterior. Estos 400.000 millones de dólares, 350.000, decía Parrilli. Bueno, parte volvió. Esta es una estimación de antes del blanqueo de Macri, pero está por ahí. Luego los demás, ¿no? Países como Brasil, con un monto mayor que la Argentina, tienen menos proporción del PBI. Ahora, este proyecto que aparece ahora, el proyecto de cobrar una tasa especial del 20% a quienes tuvieran dinero sin declarar en el exterior, es una redundancia con un montón de leyes. Yo recién se lo preguntaba a Parrilli, él dice que no alcanza con las regulaciones actuales. Es una redundancia con la ley de ganancia de sociedades, es una redundancia con la ley penal cambiaria, con parte de la ley penal tributaria. En fin, da toda la sensación de que implica un debate más político que un impacto económico real, como sí lo tuvo el aporte extraordinario de las grandes fortunas. Ahora, ayer, en el mismo momento en el que se conocía este proyecto, Cristina Fernández de Kirchner se sacaba una foto con el embajador norteamericano en la Argentina, el nuevo embajador norteamericano en la Argentina, que se llama Mark Stanley y que es ese señor sonriente que ven ahí enfrente de la vicepresidenta. Le hacía más de 10 años que Cristina no tenía una reunión así directa con el representante del tío Sam en Buenos Aires. Y esto, bueno, vino a poner de manifiesto que esa actitud prorrusa, anti-norteamericana, pone de vuelta la sonrisa, mirá, no es tal, ¿no? Ya habían dicho los Kirchner que les encantaba ir a... No, la sonrisa de Cristina, digo yo. Ya habían dicho los Kirchner que les encanta ir que les encantaba ir a Disney, ¿no? Lo escribió también la vice en su libro. Y el proyecto de cobrarle este tributo, esta penalidad a quienes fugaron y no declararon, es un proyecto que justamente se basa en legislación norteamericana, que se endureció muchísimo en estos últimos años con los intentos de los gobiernos de Estados Unidos de cobrarle, por ejemplo, impuestos a las grandes corporaciones de la economía del conocimiento también, que tienen sede en Irlanda y demás. Ahora, fíjate vos que Estados Unidos ahora fue por más, porque hoy Biden presentó este proyecto, un proyecto para cobrarle impuestos no a los que no la tengan declarada, sino a los que la tengan declarada también, unas 700 personas que tienen patrimonios de más de 100 millones de dólares. Claro, Cristina tuiteó que le pidió colaboración a Stanley, al embajador, para que este proyecto vaya para adelante, pero además para que se pueda aplicar, o sea, para que el propio país del norte colabore con Argentina en delatar, digamos, a quienes tienen dinero no declarado. Estados Unidos es uno de los países que no tiene un convenio de intercambio de información fuerte como los que sí hay con otros países. Y es un problema eso porque muchas de las cuentas de argentinos ricos que no están declaradas están en Miami o en New York. Bueno, lo concreto es que a esta burguesía offshore hablarle con el bolsillo, como pareció hoy hablarle el presidente cuando dijo hagamos terapia de grupo, no da resultados. Es gente que
no solo está acostumbrada a mandar, sino que huele la debilidad del gobierno a kilómetros de distancia, como un lobo en una situación de hambre. Pero no es todo esto, porque aparecieron en las últimas semanas muestras de que no solamente están dispuestos a combatir este tipo de avances, sino que quieren avanzar ellos también. Y ahí aparece el proyecto de dolarizar la economía. Este proyecto, que apareció ayer del diputado Alejandro Cacase, es un proyecto que propone directamente dolarizar, eliminar el peso y fijar un tipo de cambio de conversión entre el peso y el dólar para que no haya más emisión ni política monetaria. Cacase estuvo acá en C5N, en Hora Pico, el programa que hacemos con Lua Isikov y con Nahuel Prado todas las tardes aquí de 5 a 6, y me lo contó antes de presentar incluso el proyecto de la siguiente manera. Argentina tiene un problema de altísima dolarización de facto. Un problema de sustitución de moneda. Peso que el argentino agarra va al dólar, porque el argentino no confía en su propia moneda. ¿Vos querés dolarizar la economía? Hay que dolarizar la economía para poder terminar con la inflación. Sí, es la única forma de que en Argentina la inflación se termine. No se va a resolver por los acuerdos de precios del gobierno. ¿De verdad me estás diciendo? Sí, te estoy diciendo de verdad. ¿Pero esa opinión la comparten muchos en Juntos por el Cambio? No, me preguntaste cómo lo haría yo. Sí. Bueno, claro, el problema de dolarizar la economía en estas circunstancias de salarios planchadísimos es que se cristalizaría la distribución del ingreso hiperregresiva que dejó Macri primero y Alberto después con la pandemia. El gobierno dice todo el tiempo, es la pandemia, pero lo concreto es que mira cómo están los sueldos. Este gráfico lo compartimos la semana pasada. Acá están los sueldos después de la debacle tremenda que significó primero el ajuste macrista, el desplome del modelo macrista, y luego, más levemente, pero sostenidamente, la pandemia. En enero de 2022, el salario promedio formal estaba por ahí, por 107.000 pesos, cuando antes de la devaluación de Macri, de las dos devaluaciones de 2018, estaba ahí en 130.000 prácticamente. Y lo que recibió Macri era más o menos eso, lo subió un poquito en 2017, pero fíjate, el actual está en el mismo nivel, apenitas un pelín por arriba de lo que estaba hace 10 años. O sea, hay estancamiento del salario real en los últimos 10 años. Pero fíjate en qué nivel. Bueno, con la convertibilidad hubo también estancamiento del salario real durante una década, pero fíjate en qué nivel. Este es el salario real promedio a guita de hoy durante todos estos años, 80.000 pesos. Para hacer una dolarización hoy, sin reservas en el Banco Central, lo que habría que hacer es evaluar esos 107.000 muy por debajo de estos 80.000 y ahí cristalizar esa distribución hiperdesigual. Convertirnos en Guatemala, digamos. No por el tamaño de ese país, que además visité y es hermoso, sino porque Guatemala es el país más desigual de Latinoamérica. Claro, el actual, ese nivel de salario ajustado, brutalmente ajustado en estos últimos 3 años, es el punto de partida para el ajuste que propone el Fondo Monetario y que acepta el gobierno. Alcanza con leer en detalle el Staff Report que salió el viernes, que todavía no está en español, que está en inglés solamente, y que son 178 páginas. Sí, hay que ponerse a laburar para leerlo. Fíjate las cosas que dice. Hay admisiones económicas realmente interesantes. Por ejemplo, el Ministerio de Economía dice que admite ahí que lo que aumentaron por encima de lo presupuestado los subsidios a la energía el año pasado por 0.6% del PBI fue compensado, dice, were broadly matched, con una subejecución del presupuesto de capital. Repito, en el Staff Report del Fondo Monetario admite el Ministerio de Economía que subejecutó el presupuesto de infraestructura, el que le cambia la vida a la gente, sobre todo en las provincias, puentes, caminos, accesos, rutas, para compensar lo que gastó de más por no subir las tarifas
como habría querido el Fondo Monetario. De solo leer el Staff Report uno se da cuenta de que todo el año pasado cogobernó el Fondo Monetario sin haber firmado el acuerdo, porque la celebración que hace de cómo se revirtió el déficit de la pandemia, del año más duro de la pandemia de 2020, habla de una satisfacción realmente mayúscula. No solo eso, hay consideraciones políticas fuertes en el Staff Report también. Dice, por ejemplo, el programa puede fallar en engendrar confianza y a lo largo del tiempo fortalecer la estabilidad, especialmente si el apoyo político de este programa falla, incluso después de las elecciones de 2023 presidenciales. O sea, el Fondo Monetario se está metiendo abiertamente en la elección presidencial del año que viene. Y eso es un desfiladero muy peligroso, muy peligroso. El desfiladero peligroso en realidad es, por un lado, el del Fondo Monetario y el de la interna del oficialismo, en donde se están diciendo cosas cada vez más fuertes. No hay desescalada. Anteayer, por ejemplo, Andrés Larroque, el secretario general de la Cámpora, ministro de Bienestar Social de la provincia, dijo esto del presidente. Te hago una por sí o por no, a ver si te animás. ¿Axel Kicillof hubiese negociado mejor este acuerdo con el fondo? Yo que sin duda, para mí sin duda. Bien. Sin duda. Perdón, no del presidente, sino del ministro, lo dice. Le preguntan si Axel Kicillof hubiera negociado mejor, y eso que no están del todo bien las cosas entre Kicillof y Máximo Kirchner, pero dice sí, sin dudas. Atención a esto. Para desmentirlo, el Ministerio de Economía contraatacó mostrando una comparación que durante varios días prepararon, me consta, tanto en la Casa Rosada como en el Ministerio de Economía, lo pude confirmar, durante varios días prepararon la comparación entre la renegociación de Guzmán de la deuda con acreedores privados y la que llevó adelante Pablo López desde el Ministerio de Finanzas de la provincia. Ayer, en un programa político periodístico, esa comparación se difundió y luego hoy fue reproducida en diarios de los más opositores. A ellos le acercaron la comparación desde el Ministerio de Economía para responderle a lo de Larroque. Uno lo ve a Larroque y dice, qué altisonante. Dijo que el presidente es ingrato, dijo que habría negociado mejor Kicillof que Guzmán la deuda. Pero del otro lado, yo la primera vez que los veo operar con esta precisión y con este éxito, la verdad, pero es algo que evidentemente también muestra hasta qué punto está tensándose la interna todavía. Son los mismos medios a los cuales el ministro de Economía les concede entrevistas. Evidentemente se siente más cómodo con cuestionamientos por derecha que con cuestionamientos al fondo de la cuestión, al fondo del pacto con el fondo. Pero es engañoso en realidad esto que hicieron, esta comparación que hicieron donde dicen que hubo más quita en la nación que en la provincia. Es engañoso porque el techo de la quita de todas las provincias y de todas las empresas lo puso esa renegociación con una quita realmente muy magra que llevó adelante el Ministerio de Economía durante todo el año 2021. Mientras se consumen en esa interna kirchneristas y albertistas, guzmanistas y maximistas, la crisis social se agiganta. Mañana, por ejemplo, anuncian el dato de pobreza de finales del año pasado y va a estar de vuelta en torno al 40%. Incluso hay quienes dicen que por la inflación del final del año va a estar algo por encima. Mañana también se va a ver la postal de la Campe Piquetero frente al Ministerio de Desarrollo Social, que, claro, orden del fondo mediante, dijo, acá se cerró el cupo, no hay ningún plan social para más nadie. Ahora, ¿cuáles son las preocupaciones de la gente? Mirá, lo recogió esta consultora, la consultora Proyección, en la tercera sección electoral, que es el nervio más sensible de la
estrategia electoral peronista. La Matanza, Lanús, Ensenada, La Plata, Lobos, en toda esa región del conurbano bonaerense y un poquito más, las preocupaciones son estas. La inflación, y especialmente la inflación de alimentos, 74%. La inseguridad, casi 60%. Y fíjate vos el resto, si querés te las detallo, pero el resto están todas en el 25% o menos. O sea, son esas dos las preocupaciones elementales, casi atávicas, que tiene hoy un bonaerense. No morirse de hambre y que no lo maten. Así de grave es la crisis social mientras el gobierno se consume en internas y mientras la élite pretende captar una porción mayor de la renta todavía, a pesar de la devaluación tremenda que ya tuvieron los salarios. Escribió en su momento Antonio Gramsci que cuando lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, de ese claroscuro nacen los monstruos. Ahora va a venir Luba Isikoff a hablarnos del monstruo de la ultraderecha y de cómo prospera en este claroscuro en el que parecemos estar cada vez más enlodados. Hugo Neptuno, Luba Isikoff y, como les prometí, Gabriel Martino para cerrar Brotes Verdes en esta edición especial. Competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. Ahora, si tenés entre 13 y 17 años, vos también podés tener tu cuenta. Bájate la app para obtener tu billetera digital, tu caja de ahorros y una tarjeta de débito. Es gratis. Cuenta DNI 1317, Banco Provincia, 200 años. Buenas noches, esto es Órbita Noticias, un noticiero intergaláctico con el ojo puesto especialmente en el planeta Tierra. Vamos a las noticias. Desde que la humanidad empezó a poblar la Tierra, sus habitantes se vieron en la necesidad de organizarse en grupos políticos, raciales o religiosos. Este tipo de organización funcionó más o menos bien hasta que a alguno se le ocurrió que su grupo político, racial o religioso era mejor que el otro y para demostrarlo inventó el genocidio, que consiste en aniquilar a todo el que piense, crea o sea diferente. En nuestro país preferido del planeta Tierra, la semana pasada se conmemoró otro aniversario de uno de los más sangrientos genocidios de su historia. Homenajes, actos y marchas tuvieron lugar a lo largo y ancho del país. Y también participaron los negacionistas, que hacen su homenaje al genocidio, pero de otra manera. Uno de los problemas que trae consigo el negacionismo es que cuando uno les señala que son negacionistas, su respuesta, lógicamente, es no. Bueno, ves que es un negacionista. No, soy negacionista. Hay económicas que hablan de 22. No fueron 30.000, pero fueron 8.000 y pico. Además, el negacionista es un fuerte luchador contra la idea de que se enseñe la historia en las escuelas. Los llaman adoctrinamiento. Contra el adoctrinamiento proponen algo totalmente revolucionario: adoctrinar a los alumnos, pero en la dirección contraria. Si eso no funciona, bueno, se puede utilizar los métodos de la dictadura que, desde luego, para ellos nunca existieron. En base a varias conversaciones y reclamos con docentes, con alumnos y con padres, entendimos que muchos tienen miedo de denunciar situaciones de abuso de poder, de adoctrinamiento, de proselitismo o de presiones sindicales ilegítimas adentro de las escuelas. Por eso decidimos presentar un proyecto de ley para crear un sistema de denuncias anónimas y así proteger la identidad de las víctimas, desenmascarando a los victimarios. Basta de adoctrinamiento y abuso de poder en las escuelas. ¿Por qué crece el negacionismo entre los seres humanos? Bueno, al parecer se trata de una de las maneras más sencillas de utilizar el pensamiento. Porque si hay algo más fácil que pensar es, como diría un negacionista, no pensar. No hay pandemia. En realidad lo que está generando el desastre es la cuarentena, no la pandemia. Porque no hay tal cosa como la pandemia. ¿Qué opinás del calentamiento global? Nada, es otra de las mentiras del socialismo, como digamos, o sea,
hay toda una agenda de marxismo cultural. Nos despedimos con el pronóstico para la semana que viene. Si van a viajar a la Tierra, cuídense de los negacionistas. Son los que ponen el no en genocidio. Soy Hugo Neptuno y esto fue Órbita Noticias. El votante enojado, dicen, le puede abrir la puerta a este tipo de monstruos. Sí, ahí lo veíamos en pantalla. Ale, vos decís, bueno, vamos a terminar el martes a la noche con una imagen armónica. Bueno, la verdad es que no. Esta situación que vos venías contando, estas discusiones de palacio, podemos decir, que se dan en el frente de todos y también en la oposición que está mirando 2023 y discutiendo su propia interna, digo, en la oposición de Juntos por el Cambio, abre esta puerta a opciones más extremistas, como puede representar Javier Milei. ¿Y por qué te digo abre la puerta? Primero tuvimos un ejemplo práctico, ¿no? Las elecciones legislativas en la ciudad de Buenos Aires, 17%. Hasta ahí reducido a un fenómeno porteño. ¿Qué están viendo los analistas? ¿Qué están viendo los consultores? Encuestas de los últimos días van creciendo la imagen de Milei. Por un lado tenés Management and Fit, que midió imagen positiva, no intención de voto, sí imagen positiva en la provincia de Buenos Aires. Predecible primer puesto, digo, el diferencial entre la imagen positiva y negativa, queda un diferencial, todos abajo, ¿no? Todos bastante bajo el puntaje, o sea, con una negativa muy alta, pero primero predecible Larreta. Segundo, Milei. Segundo, Milei en la provincia de Buenos Aires, según Management and Fit. En un marco en el cual están todos mal, ¿no? Porque se supone que alguien que aspira a la presidencia tiene que tener el doble de imagen positiva que negativa. Sí, todos tienen, la negativa supera la positiva, pero bueno, un Milei que va creciendo y eso detectan. Después otras encuestas, por ejemplo, Opina Argentina, que ya esta encuestadora fue a nivel nacional. Y a nivel nacional, en intención de voto, tercera fuerza. Los libertarios, pero bueno, Milei a la cabeza. Bueno, un Milei que llegó hoy, por ejemplo, con propuestas como esta, lo hemos hablado esta semana, el legislador Ramiro Marra, mira, te voy a mostrar en Twitter lo que presentó este movimiento antipiquetero argentino. Hola, piqueteros, ahí lo tenés, se les terminó la joda. Impresionante. ¿Qué significa esto, no? Un movimiento que dicen, no somos una fuerza de choque, dicen, somos una fuerza digital. ¿A qué se van a dedicar este movimiento antipiquetero? A escrachar a manifestantes y también a acompañar demandas de personas que creen que están coartando los manifestantes su libre circulación. Los quiero ver si llega a haber piquetes en las rutas contra las retenciones, a ver qué hacen. A ver si creo que esas no, creo que por esos no van, pero al menos van a arrancar. Por ejemplo, ya dijeron, Beliboni del Polo Obrero es el peor. Beliboni los trató de fascistas directamente por una iniciativa así. Dijeron, vamos por él, pero van a ser listados de piqueteros que estén cortando calles, a eso se van a dedicar. Bueno, un Milei que aparece con este tipo de iniciativas, también dolarización, propuestas de dolarización como la que contabas, de Juntos por el Cambio, de Cacase, pero también de Milei. Y bueno, tenemos por ahí alguna imagen para cerrar esto nomás y para que quede la pregunta abierta de ¿tiene una proyección nacional Javier Milei? ¿O queda reducido a un fenómeno más chico? Porque estamos lejos de las elecciones ejecutivas, entonces todavía hay como una mirada más irresponsable. Digo, no están votando a alguien que te vaya a gobernar. Pero tiene antecedentes. Brasil, Estados Unidos, de outsiders que fueron subestimados por encuestadores y luego terminaron. Pero hasta ahora, Lu, pasaba que eran parte del juego democrático. La semana pasada, 4 legisladores deliberadamente se opusieron a que haya una condena de la dictadura. Así que me parece que están ya moviéndose en el margen. Totalmente. Bueno, con directamente posicionamientos negacionistas, Javier Milei con imágenes para nada armónicas, te decía, como romper una maqueta del Banco Central. Así, con esa imagen, con esa campaña que podíamos ver en pantalla, fue votado y esa es la presentación de Milei. Un fenómeno, mira, ahí lo ves, y te cierro con esto, un fenómeno que está creciendo en las encuestas y que genera alarma en Juntos por el Cambio, porque sabemos que le fugan votos por derecha y Patricia Bullrich y Mauricio Macri están queriendo cooptar ese electorado, pero ojo, también porque en el frente de todos se ve que esto atrae a la juventud. Gracias, Lu, completísimo.
Está Gabriel Martino para cerrar el programa. Muchísimas gracias por venir, Gabriel. Un placer la invitación. Gracias, Alejandro. Vos, no sé cómo lo ves, pero me imagino ya habrás leído el proyecto doble de ley que salió ayer para penalizar a quienes tengan ahorros sin declarar en el exterior. Es un blanqueo encubierto, es decir, es otro blanqueo más en la Argentina, lo cual tengo una posición tomada ahí de, primero no podemos tener alegremente blanqueos. Me parece que los gobiernos tienen las herramientas suficientes, la FIP, para buscar a aquellos que son evasores. Existen las herramientas para aquellos que han lavado dinero, con una ley muy tajante contra ellos. No estoy de acuerdo con tener moratorias constantemente. ¿A vos se te investigó por esa ley, justamente? Y en el caso, déjame terminar con esto, en el caso del blanqueo, digo, me parece que la única forma que un blanqueo tenga éxito es cuando vos tenés un gobierno con extremada confianza o extrema confianza y un plan económico que la gente vislumbra como medianamente serio. Eso pasó con Macri. Y Macri tuvo la confianza necesaria para hacer un blanqueo, tuvo un plan económico que al principio se lo vio como con un signo de pregunta, pero tuvo toda la bonanza de esto es distinto, la Argentina va a salir adelante. Tenía un montón de otras preguntas, pero ahora que decís esto, eso me hace pensar en qué corta de miras que es la élite argentina, ¿no? Porque lo vio a Macri rubio y dijo, en este confío. Y mirá cómo se estroló. Y mira, Alejandro, Argentina es lo que es. Somos los empresarios que tenemos, los periodistas que tenemos, la población que tenemos, los jueces que tenemos, los políticos que tenemos. Nosotros tenemos que trabajar con lo que tenemos. Y tenemos que sacar a Argentina y mirarla para adelante con lo que tenemos. Tomar la historia y el pasado que venimos de décadas, 70, 80 años de frustración, para tratar de convertir y no hablar de eso, buscar algunas herramientas. Por eso es muy buena la pregunta que vos hacías respecto al blanqueo. Y quiero terminar la idea. Vos fíjate que Kicillof hizo varios blanqueos y no tuvieron éxito. ¿Por qué? Uno grande, ¿no? 2008, sí, el de kirchnerismo. Después sí, los otros fueron moratorias parciales. Claro, pero acuérdate que fueron 3.000 millones, 2.000 millones contra 130.000 también que a Macri lo ayudó el mundo que estaba con... Empezó a delatar a los que no declaraban. Totalmente, empezó a perseguir a los que no... Entonces ayudó, que fue en el marginal al fin y al cabo. Entonces, para mirar para adelante, lo que digo es, la bala de blanqueo tiene que ser una bala cada 30, 40 años y por circunstancias determinadas. A mí me gustaría que no hubiera ninguno, la verdad. A mí tampoco. Yo tampoco, pero déjame terminar. Yo tampoco quiero blanqueo. Porque, ¿sabés qué? Los tarados que pagamos, digamos, me siento perjudicado pero como un preguntarte pagador. Por tus clientes, porque vos ahora ya no estás en HSBC. Ex clientes. Lo sé, ex clientes. Sí. Cuando alguien va al área de private banking de una entidad como el HSBC o otras, ¿no? No quiero caerle al HSBC, que ha sido muy investigado, como decía, uno de los más apuntados en el mundo. Sí, y como creo que te dije el otro día, estamos totalmente absueltos de una causa totalmente ridícula que se armó en contra nuestro y en la mía personal. Bueno, pero cuando va alguien, sí, cuando va un magnate, sea de donde sea que haya sacado su fortuna, a un banquero como eras vos hace un par de años, y le dice, la quiero poner en una cuenta en Suiza, pero no la quiero declarar. ¿Qué hace el banquero? A ver, eso es un imposible. Hoy por hoy es un imposible. Yo siempre me dediqué al negocio mesa de dinero, nunca hice banca privada, pero hoy, miremos la situación de hoy, es un imposible. Es decir, hoy existen reglamentaciones, reglas, en las cuales, sobre todo los bancos más grandes, los bancos extranjeros, tienen muchísimo control de quién es el cliente, el conocimiento del cliente, de dónde viene la plata del cliente, cómo hizo la plata del cliente, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se explica que haya aumentado como aumentó la cantidad de dinero de argentinos en el exterior? Eso habría que preguntarle, primero hay que ver que las cifras sean correctas, digamos, ¿no? Y segundo, porque cuando vos ves el dinero no blanco, es muy difícil determinar montos. Pero eso habla mal de nosotros, de la Argentina. Habla muy mal de los argentinos, de la Argentina como país, si los números son ciertos, digamos, ¿no? Cosa que pongo en duda los números. El cliente bueno, hoy lo hablaba con un contador y me lo reconocía con toda honestidad, incluso me decía, bueno, no quieren pagar porque son muy caros los impuestos en Argentina para el que tiene plata y por eso van a otra plaza. Sí, pero a ver, que vayan a otra plaza, que eso es una de las cosas que hay que tratar de erradicar, ¿no?
que la misma Cristina habla respecto a algunas cosas. Y no me gusta entrar en el pasado, me gustaría hablar para mirar para adelante o miremos un poco para adelante. Pero, a ver, Argentina no tiene moneda. Es decir, Argentina tiene 70, 80 años de frustración. Está bien, pero uno puede pasarse a dólares y declararlo, Gabriel. Bueno, a eso voy. El problema es que no lo declaran. Ese es el tema. En Argentina se ha refugiado en el dólar y todos, vos haces una encuesta y la mayoría ahorra en dólares o en propiedades. Y estoy de acuerdo con vos. El problema es no declararlo. Estoy totalmente de acuerdo con vos. ¿Y cómo puede ser que, a pesar de endurecimientos y demás, siga ocurriendo este fenómeno? Existen las herramientas para combatir la evasión impositiva. ¿No hizo la vista gorda Macri, por ejemplo, con este tipo de operaciones ilegales? Yo no creo que haya hecho la vista gorda Macri y creo que no haya hecho la vista gorda nadie al respecto. Vos tenés las herramientas en la FIP y las herramientas en la justicia, un poder independiente para poder trabajar en contra de los evasores. Entonces, por eso digo como comentario, yo no estoy de acuerdo con los blanqueos. Y llegado el caso de discutir un blanqueo, tiene que darse una condición, con un plan serio y con un gobierno de extrema confianza. ¿Este gobierno puede llegar a generar esa confianza antes de las elecciones del año que viene? Última pregunta. Yo creo que no. Creo que no porque, a ver, cuando vos ves cuál es la situación actual, tenemos una alta inflación y creciente, una inflación en alimentos que es muy preocupante, como bien vos mostrabas en las encuestas. Tenemos un riesgo país también en las nubes, después de haber hecho una mala negociación de deuda, tanto con los privados como con el fondo. Tenemos una economía que no crece, que no genera empleo. Lo que vos mostraste de los salarios reales también es muy preocupante con un dólar. Pero son los salarios que dejó Macri, ¿eh? Sí, pero Macri lo dejó más alto. Fíjate que Macri lo dejó alto. No. Cuando vos comparás pero no importa, son bajos igual y el salario de hoy tomado a dólar 100, también a valor 100, también es dólar es bajo. Tenemos que mirar otra Argentina, hay que cambiar, tenemos que hacer algo distinto a lo que venimos haciendo hace 70, 80 años. Si no, vamos a seguir discutiendo lo mismo. Gabriel, gracias por venir. Un placer. A ustedes los reencuentro el martes que viene. Chau.